Buen día a todos, bienvenidos un día más a los talleres de sustentabilidad. Mi nombre es Verónica, para los que no me conocen, formo parte del área de sustentabilidad de puertos y hoy vamos a hacer una breve introducción, como siempre, antes de la capacitación acerca de puertos y los criterios de sustentabilidad que se aplican. Acá podemos ver el Master Plan de Puertos, es un desarrollo urbano llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, el cual va incorporando, como ya les acabo de mencionar, distintos criterios de sustentabilidad. Uno de ellos es la Reserva Ribereña, la misma está ubicada sobre el río Luján y cuenta con una superficie de 60 hectáreas, en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas al desarrollo de la ciudad. Contamos con producción propia de chips y compost, los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para su uso en jardinería. Respecto a parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que por estar adaptadas al entorno tienen menor requerimiento de agua y también de mantenimiento. Respecto a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. Respecto a movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad y también contamos con un sistema de uso público y gratuito de bicicletas. De agua, las redes de agua potable y de riego son totalmente independientes y esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada tipo de uso. Respecto a residuos, la recolección diferenciada de los residuos domiciliarios permite el reciclaje de materiales tales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, y además se promueve lo que es el compostaje en el hogar. Respecto a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir consumos, reutilizar el agua y generar energías renovables y aprovechar mejor lo que son los recursos naturales. Y por último, respecto a construcción sustentable, en puertos cada casa es calificada según los criterios de sustentabilidad aplicados y los propietarios acceden a diferentes beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Contamos con un centro de sustentabilidad donde se puede contactar a distintos proveedores relacionados a los distintos criterios de calificación sustentable y también se puede participar en el mismo de charlas y talleres sobre cada tipo de temática que en este momento se están dando de manera online. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y a través de nuestro correo electrónico sustentabilidad@puertos.com.ar. Allí nos pueden consultar respecto a los distintos criterios mencionados, programa de calificación, y también sobre el cronograma de talleres que lo vamos renovando mensualmente. El día de hoy vamos a tener la participación de Ricardo Levington de la empresa Prenova, quien nos va a hablar de lo que es Prenova 3 y Prenova 4. Buen día, Ricardo. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, debo decir que el contexto que nos envuelve ha determinado la arquitectura y la tecnología que venimos desarrollando ya hace tiempo y más aún hoy. Y el contexto entonces es de falta de libertad y la búsqueda de espacios donde seamos libres, solos o acompañados, ¿no? Entonces, yo en particular tuve que asumir las técnicas de los millennials, pero de 68 años. Entonces, la creatividad es un aspecto que no he dejado de lado para después el concepto de vivir en burbujas, reuniones en torno a salamandras o una parrilla, pero en burbuja. Así que en un jardín o en una terraza. Después el concepto soy casa y trabajo, donde bueno, estos espacios adquieren necesidad de privacidad y de comodidad. Y poder hacer, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, un concurso y a la vez trabajar con mi equipo de Prenova a distancia, de trabajar aún con gente que no he estado en persona nunca, y desarrollar un nuevo lenguaje que es un lenguaje concreto, ¿no?
En cuanto a la libertad individual o grupal también, es las salidas en bicicleta por la costanera de 1 hora por día, siempre rozando los límites, pero sin caer en líos. Así que bueno, todo esto hace que uno además cuide la huella de carbono naturalmente, como venimos haciendo hace años. Pero bueno, con este contexto, estos son los resultados de trabajar así como van a ver ahora. Bueno, voy a mostrar primero lo último que hemos desarrollado, es el Prenova 4, que consiste en un sistema muy liviano. Y decía Jean Prouvé que si los aviones fueran construidos como se hacen en las viviendas, no volarían. Y bueno, luego de haber ensayado y probado alrededor de 700.000 metros cuadrados de edificios prenovados, también hicimos estructuras no solo de hormigón, sino metálicas, como van a ver ahora. Entonces, el Prenova 4 es el concepto de desarrollar algo que sea muy liviano y que pese muchísimo menos que una construcción tradicional y que se pueda montar arriba de lo que hay o en edificios nuevos. Así que bueno, está compuesto por tubos estructurales, paneles aislantes, vidrio y paneles de madera para el piso. Y esto puede desarrollarse bajo el concepto de ármelo usted mismo o mediante la construcción de los esqueletos que se hacen en los talleres metalúrgicos y se llevan a obra. Así que, bueno, este es el concepto entonces de trabajar en base a una estructura social y económica que se basa en la integración familiar y uno puede duplicar la densidad de las ciudades agregándole encima de lo que ya hay vivienda y trabajo. Bueno, acá vemos entonces algunos ejemplos de cómo se puede armar en altura. Las secciones geométricas de los tubos estructurales pueden variar de acuerdo a la cantidad de pisos que uno quiera hacer. Los edificios estos están todos separados del piso. Y bueno, acá vemos, por ejemplo, una casa, que es casa de trabajo, que tiene acá un ventanal que se levanta y de día o de noche puede trabajar como un bar o una pyme. Entonces se integra la casa al espacio urbano de modo tal que la contaminación, digamos, la infección sea la mínima posible, ¿no? Bueno, se hacen primero todas las piezas en simples talleres, por ejemplo, de 6 metros de largo por 3 de ancho, y después se suelda todo eso y se levanta a mano en el lugar y con herramientas muy simples como sargentos y autoperforantes se arma sin necesidad de soldar. Entonces acá vemos, por ejemplo, una vivienda. Este es el espacio semipúblico privado, y estos son los ventanales que se levantan. Y las agrupaciones son diversas y se pueden ir haciendo cualquier tipo de proyecto, sea o no modular, ¿no? Acá vemos el taller que yo hice como prototipo, tiene 6x6. Entonces tenemos los 4 paneles principales, que tiene una ventana que se corre en el 66%.
Estos son paneles que se colocan después. Son paneles de poliuretano con doble chapa prepintada, muy lindos colores. Y eso es la pared como queda terminada. Es como una cámara frigorífica con gran aislación térmica y acústica. Solamente tiene 5 centímetros de espesor. Así que bueno, de ese modo hicimos todas las carpinterías, banderolas, las puertas de abrir, las corredizas. Acá vemos un detalle de la unión de esquina, ¿no? Estos son los tubos. Y este es el panel exterior que va fijado a la estructura con autoperforante, ¿no? Acá vemos la carpintería resuelta con los mismos tubos, con doble contacto, y la panelería interna, que son doble pared de terciado fenólico, ¿no? De 1 centímetro de espesor. Acá vemos otro detalle. Acá vemos los pilotines con el agujero, con el hoyo acá, y la estructura de los esqueletos estos que penetra, ¿no? en esos pilotines. Ya todo esto sobrelevado del nivel del suelo. Bueno, las mesadas, todo eso va en ménsula de la propia estructura del edificio. Acá vemos el piso, ese es el aislante, que es continuo. Y acá vemos otro corte más claro, donde se ve el sistema 1, que es el esqueleto de la planta 0, y el sistema celeste, que es el sistema 2, que va abulonado a este otro, ¿no? Acá vemos los entrepisos con poliuretano inyectado, que tiene una gran resistencia mecánica, y a la vez el piso terminado de madera, y el cielo raso también de madera. Bueno, y las paredes iguales, ¿no? Va todo con tornillos autoperforantes. Acá vemos el apoyo, ¿no? Con las planchuelas que salen de estos tubos. Y la fachada se coloca por fuera. Lo primero que se hace es montar los esqueletos y el techo. Ya estamos a cubierto de la intemperie, de la lluvia, y después se colocan los paneles exteriores, estos, que vienen de hasta 10 metros de largo por 1 metro de altura, ¿no? Entonces esto se abulona también. Bueno, este es otro detalle. Acá vemos entonces las columnas, el sistema 1, el sistema 2 que viene para allá, y acá vemos las chapas. Esta es una versión con chapa ondulada, abulonada, y interior con terciado fenólico. Y el aislante amarillo que vemos acá. Acá vemos un detalle de la instalación eléctrica por dentro de los tubos, las puertas, ¿no? Resueltas en el mismo sistema. Vamos. Y acá vemos ya construido las bisagras, ¿no? Soldadas acá. Todo esto se hace en taller, pero se sacan las puertas y las ventanas y después se vuelven a colocar para que tengamos esta tolerancia dimensional, ¿no? La cerradura va metida dentro del mismo tubo 50-50. La eléctrica, entonces, ya no necesitamos tapitas de luz, sino que el mismo tubo ya viene el cable por acá. Acá vemos la ménsula que sale de la mesada de la cocina. Y es la llave eléctrica que va metida ahí adentro. Y acá vemos por debajo el tabique sanitario y la mesada que sale en ménsula de la propia estructura del edificio. Y todo el mobiliario está hecho con el mismo sistema también, con los tubos estructurales y los terciados fenólicos. Bueno, acá vemos proceso de montaje, que entonces tenemos panel 1 que tiene este de acá, que tiene 3 y acá 2,40 y 6 metros de largo. Todo esto se levanta a mano, con arnés, con seguridad, por supuesto. Este y el cuarto, ¿no? Y el piso está acá a 60 centímetros, los tubitos estos estructurales también, que sirven para fijar con tornillos el piso que van a ver ahora. Ahí están colocando el primer panel. Esto en realidad viene de todo el largo, pero había un stock de estas piezas de 4 metros, con lo cual pusimos primero y después como una teja el otro que se sobrepone arriba del anterior. Bueno, acá vemos proceso de armado, acá vemos los tornillitos que fijan el piso ya terminadito, y los paneles negros, esto de acabado negro, que es la fachada, el acabado interior, digamos.
Y acá el fondo blanco del panel similar, ¿no? Y una sola viga en el medio, ¿no? De los 6 metros. La esquinita esta con la puerta esta, y es un paño fijo. Acá hay banderolas hechas con el mismo sistema, y un fijo, y estos son los paneles ciegos. Estos negros se montaron en un día y el techo en otro día. Allá ya el barniz, ¿no? Colocado, y ya se empieza a usar. Bueno, vamos a otro tema entonces. Ahora, screen. Perdón, Ricardo, que te interrumpa. Les recuerdo a Sí. los participantes que pueden realizar sus consultas a través del chat y los vamos a ir leyendo y respondiendo. Bueno, Ricardo. sí. Sí, tenemos una consulta de Alejo. ¿Cómo es el detalle del piso si montamos sobre terreno natural? Bueno, lo que hacemos es, es hacer primero los pilotines, como mostré en el detalle. Y una vez hechos pilotines, cada 3 metros, por ejemplo, queda un hoyito. Entonces, el esqueleto tiene una pata que se introduce dentro del pilotín. Entonces, todo el chasis, como si fuera un camión, esto va apoyado sobre los pilotines. No sé si eso responde a tu pregunta. Perfecto, Ricardo, gracias. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es el Prenova 3. Durante 40 años yo estudié las formas de la naturaleza, en particular la estructura del fémur, ¿no? Que es esta, que tiene esta concepción de, bueno, justamente tiene una huella de carbono muy corta, porque para armar una muy buena estructura tiene muy poco material, que fue la base para crear entonces las losas Prenova. Acá vemos entonces las zonas macizadas, sometidas por esfuerzo de punzonado, de corte, y las zonas aligeradas, que solamente refieren a flexión. Bueno, acá en el hueso se ve claramente que está aligerado toda la zona no sometida a punzonado de corte. En cambio acá ¿está bien? Bueno, así que bueno, con este concepto ahorramos un 30% hormigón y como es más liviano, hay menos flexión, se consume un 20% menos de acero. Para la zona sísmica es ideal porque cuanto más liviano, menos tensiones de corte va a haber en el sismo. Y cada 10.000 metros cuadrados se ahorran 1.000 metros cúbicos de hormigón, cantidades de contrapisos y carpetas, y, es decir, 400 toneladas de dióxido de carbono que todos nosotros dejamos de respirar. Las esferas y discos son de material de polietileno reciclado también. Así que la flexibilidad de uso es el atributo central que tiene, quiere decir, un edificio pensado para, por ejemplo, antes de la pandemia, durante la pandemia se puede transformar en otra cosa, en una sala, en cambiar los espacios o privatizarlos, en fin. O si uno lo pensó que no había competencia en el mercado y después la hay, de algo similar que uno hizo, bueno, nos pasó que un edificio, agregamos más departamentos en un piso, pero no hubiera sido posible si hubiera tenido vigas, por ejemplo. Así que bueno, trabajando en equipo con ustedes, lo que hacemos es un comienzo de obra mucho más rápido, porque tenemos resueltos casi todos los detalles constructivos, de arquitectura e ingeniería ligados al hormigón.
y el proyecto ejecutivo se hace en equipo con nuestro cliente. El Prenova 1 es un sistema de módulos tridimensionales que fue en el año 1977 lo que me lanzó digamos, al desafío de industrializar, llevar la arquitectura a la industria. Son módulos tridimensionales que se arman con bulones, así que bueno, se puede agregar al edificio en pocas horas nuevos módulos, ¿no? Así hemos hecho muchas escuelas, en el año 81, y a lo largo de los años. Después inventamos Prenova 2, que son módulos, no son módulos, se adapta a cualquier medida, digamos, pero bueno, son fabricados a pie de obra para planes de vivienda o escuelas o cosas grandes, y es muy, muy económico. Estas son viviendas en Bragado, son 100 dúplex que hicimos como hace 20 años, por ejemplo, que están buenísimos. Bueno, el Monumento a los Caídos en Malvinas, revestido en pórfido. Y acá vemos, bueno, hicimos 6 cárceles y miles de viviendas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo. Bueno, todo esto en Uruguay, por ejemplo, también hemos hecho estas escuelas para MECAEP. Son paneles, digamos, de 7x7, de pared y de piso, que se van armando con una grúa, incluso hasta con los revestimientos puestos. Los casetones de cartón se usan actualmente para, en terrenos de arcilla expansiva, se colocan unas cajas de 10 o 15 centímetros de espesor que forman un chess en su interior, como ven. Y bueno, y esto se recubre con polietileno para que no se mojen, y se hace la losa Prenova arriba de esa capa, digamos, de cartones, ¿no? Bueno, esto se usó inicialmente para hacer la torre del Banco de Galicia, que tiene 35 pisos, y luces de 20 por 30 metros, sujetas a postezado. Pero después inventamos el Prenova 3, con lo cual ahora lo usamos, sí, para hacer plateas, o sea, losas sobre terreno, apoyadas sobre pilotines, pero que en realidad no tocan el suelo, porque está las cajas de cartón que lo separa. Entonces, cuando viene la dilatación del terreno, la expansión por el cambio de humedad, no rompe las losas del edificio. Bueno, el Prenova 3 es otra patente internacional que hicimos, casi todo el mundo, se trata de las esferas con patitas y los discos. Es una versión de la esfera achatada, ¿no? Para lograr luces cada vez más delgadas, ¿no? Que son de 13 centímetros, por ejemplo. Bueno, esta es la fábrica. Pero estoy pasando, bueno, no importa. Estos son los pases, y estos son los artefactos de luz que vienen incorporados dentro de las losas, ¿no? Así que el servicio nuestro incluye la elaboración del diseño preliminar, el asesoramiento al estructuralista, con todos los datos que le damos, la confección del manual operativo y la provisión de los insumos, que son los discos, las esferas y los moldes en el caso de los prefabricados. Bueno, Diego, ¿vos podés explicar esto, por favor? Bueno, buen día, ¿cómo están? Les comento, esta es unos rendimientos que tomamos de una obra tipo de Prenova, que es la Torre Proa, enfrente del Carrefour de Vicente López, enfrente del Complejo al Río. Se encuentra esta torre que fue diseñada por el estudio de Mario Roberto Álvarez, calculada por el estudio del ingeniero Raúl Usni. En principio teníamos luces de 9 metros que nos daban con losas de casi 34 centímetros de espesor, y el ingeniero Usni lo que nos propuso es realizar unos pórticos laterales, o sea, acá se ven arriba y abajo en la imagen, y junto con el núcleo, que es súper rígido, lograr bajar el espesor de la losa a 28 centímetros de espesor. En realidad todos estos rendimientos los obtuvimos para, esta obra certificó para LEED, obtuvo certificado LEED Gold,
Entonces necesitábamos justamente marcar los diferentes, digamos, rendimientos que tenía en obra en cuanto a mano de obra, a materiales y en un apartado también de sustentabilidad, que es lo que sería en peso y, bueno, dióxido de carbono emitido al medio ambiente. Lo que podemos ver acá es que se tardaba aproximadamente 4 días en armar el sistema. Estamos hablando del armado de la losa propiamente dicha, no así del encofrado, o sea, una vez que estaba armado el encofrado, tardaban 4 días en armar todo el sistema. Esta obra tenía un rendimiento de 3 losas por mes, o sea, armaban 9 días, al 10.º día hormigonaban, y de esa manera tenían 3. Que veíamos en la anterior, Rique, por favor, era que teníamos menos de 1 hora hombre por metro cuadrado en el armado del sistema. Esto en realidad lo que en la obra armaban todo con barra suelta, o sea, con barra de 12 metros. Nosotros estimábamos que si hubieran usado mallas electrosoldadas, iban a tener media hora hombre por metro cuadrado de rendimiento de mano de obra. Sí, la siguiente. Después, bueno, estos son los rendimientos en cuanto a materiales que nos solicitaron. Como les decía, esta obra certificó para LEED Gold. Tenía aproximadamente 130 metros cúbicos de hormigón por losa y 13.600 kilogramos de acero por losa. Y nosotros estimamos que si hubieran hecho con losa plana tradicional, maciza, hubiéramos obtenido un 30% de hormigón y un 23% le interesan a la certificación. Y por último, los otros rendimientos que tomamos fueron, la siguiente por favor. En cuanto a peso y sustentabilidad, que era lo que les mencionaba anteriormente, hasta un 30% menos de peso en total en losas, y no se emitieron 175 toneladas de dióxido de carbono, que básicamente es por el menor uso del hormigón. Por eso esta obra certificó para LEED Gold. Yo podría pasar al otro, me equivoqué, voy a cambiar de... Un segundito, perdón, voy a cambiar de diapositiva. Listo. Ahí está. Ahí se ve ahora, ¿no? ¿Hola? Se ve toda la pantalla, no sé qué es lo que... No, ¿ven las fotos, sí? No. Estoy viendo, creo que es el correo electrónico. No, perdón.
A ver, ¿Ahí se ve? No. se ve la presentación de Prenova, o sea, el... ¿Ahí se ve? Te vemos a ¿Se vos. ve? Ah, me ven a mí. Bueno, sigamos entonces, disculpen. Ricardo, hasta que... Ya está. ¿Ahora se ve? Ah, perfecto. Bueno. Bárbaro. No, bueno, seguimos con lo mismo. Discúlpenme. Enrique, se ve como una imagen estática de, no sé, Ah, no se ve el pasaje de las... no, está una imagen estática. Me parece que es una captura de pantalla. Bueno, ¿lo podés abrir vos, Diego, entonces ¿podrías abrirlo vos? Lo busco. El último exposición. ¿El de viviendas o el 2020? El último, el de Vivienda, el último que hizo Alina. No sé si tengo bajado el último, pero comparto este. Bueno, está bien. ¿Tenés habilitado para compartir? Sí. Bueno. Los pasás vos, entonces, ahora, ¿no? Sí. ¿Querés arrancar desde acá? Bueno, ya hicimos 700.000 metros cuadrados y 8 millones de discos y esferas que llevamos producidos, ¿no? Así que bueno, en variedad de usos, o sea, tenemos acá edificios residenciales y no residenciales. Otra. El aeropuerto de Erevan, que fue en el año 2005 la primera obra que hicimos con Prenova 3 y que tiene 45.000 metros cuadrados, es una zona sísmica y se hizo todas las losas prefabricadas de 6 centímetros de espesor, de 8 por 12 metros, y eso se levantaba con un aparejo así, autonivelante, para evitar que se deformen, ¿no? Entonces el edificio tiene 150 metros de largo, sin ninguna junta, porque cuando viene el sismo, la tierra se mueve y el edificio no podía dividirse con junta de dilatación, pero se chocarían los pedazos. Otra. Ahí vemos entonces todas las piezas que son poligonales, porque había una parte del edificio, como van a ver ahora terminado, que tiene estas formas circulares. Decimos, con tolerancia de 2 centímetros, y el poliedro cerró perfectamente. Se hizo en muy corto tiempo. Salió, quedó muy bien el edificio.
El aeropuerto de Ezeiza nos dieron después, que es, hicimos 2 etapas, son casi 40.000 metros, ahí lo vemos terminado, luces de 10 metros con 34 centímetros de espesor. Otra. Y acá vemos el edificio Proa que relataba Diego hace un momento, que tiene luces estas de 9 metros con 30 centímetros de espesor, y está frente al río en Vicente López. Otra. La carpintería está colgada de la losa, ¿no? Y no tiene ninguna deformación, así que otra. Y este es otro ejemplo con losas también de 10 metros de luz, cerca de Nordelta, es Panamericano y Buen Aire, y es una obra de Johnson, ¿no? Es una multinacional que nos contrató para hacer este edificio de 17.800 metros cuadrados. Tiene esa terraza verde. Esto certificó LEED también, ¿no? Porque es una empresa multinacional. Otra. Y acá tenemos otro caso, un edificio chiquitito, también de Mario Roberto Álvarez, que tiene 2.700 metros, pero tiene luces de 10 metros, ¿no? Cada plantita tiene 10 metros más el núcleo. Otra. Está en Vicente López. Otra. Bueno, estas son oficinas que hicimos con Consca en Mar del Plata, y viviendas, ¿no? Este en particular es un edificio oficina. Otra. Otra. Y este es de vivienda frente a Parque San Martín, ¿no? La característica que tiene al prenovar un edificio es que se logran, entonces, carpinterías de piso a techo, puertas de piso a techo, terrazas, jardines, que son bien importantes. Otra. Y acá vemos el polo empresarial, CAR 41, en el kilómetro 41 del acceso oeste, obra del arquitecto Misieli. Y bueno, y acá tenemos luces con 34 centímetros de espesor, ¿no? Vemos poca gente trabajando. Y ahí vemos el resultado de alturas dobles y, en fin, una arquitectura con terrazas. Otra. Y los cielos rasos de hormigón a la vista, y los pisos también. Y entre medianeras, lo que pasa es que picamos poco las medianeras, pues no tiene vigas. Y tenemos terrazas jardines. Ahí vemos las terrazas jardines de 40 centímetros de tierra. Otra. Y acá tenemos un piso técnico muy económico como todo lo que hacemos. Tenemos cañerías que están formando una red interna. Esto es en Moreno. Y bueno, y esta red tiene tapitas, con lo cual las mesas están vinculadas entre sí, ¿no es cierto? En vez de un piso técnico que vale $100. Bueno, esto es en San Martín de los Andes, acá la nieve no nos paraba, y la tabiquería es sistema de paneles de madera. Otra. Y esto es en La Plata, por ejemplo, es un caso que tenemos 15 metros de luz libre con 42 centímetros de espesor. Así que bueno, y la flecha teórica y práctica coincidieron, así que fue muy buena la experiencia. Otra. Villa Traful, este centro de investigación, hola. Otra. Y acá tenemos. Y esto es en Córdoba, también una obra que tiene 10 metros de luz, son 30.000 metros. Acá tenemos cómo quedó terminada la parte comercial, y ya todo el portal cercano a puertos. Entonces tenemos esta obra de 20.000 metros, ya terminamos 9.600 metros. Acá se combinaron los dos sistemas, el Prenova 2, que es el prefabricado, para hacer toda la fachada aligerada con discos, y las losas que fueron construidas con el Prenova 3, que son losas aligeradas. Y esta es la pinta que llegó a tener el edificio de Eduardo Orsini. Y acá vemos el edificio Vilela, donde acá sí está aplicado
la arquitectura de la pandemia, ¿no? O sea, antes de la pandemia, pero ya vislumbrábamos que la gente necesita esas terrazas grandes, 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 para poder reunirse al aire libre, en burbuja, ¿no? También, bueno. Y acá tenemos losas de 16 centímetros, ahora estamos produciendo losas de 2 o 13 centímetros también, muy, muy finitas y muy livianas. Bueno, acá tenemos el piso de pulido de hormigón, en Ancón y Dorrego, otra. Y esto es Jacinto Chiclana, otro de Misieli, que es otro arquitecto en Moreno, ¿no? Y tenemos esta arquitectura. Y en Tigre también hemos hecho muchos edificios que tenían que ser muy livianos, porque los terrenos son muy malos. Otra. Y pasamos entonces a Santa Fe, donde Grupo 1 hizo con nosotros estos edificios que también tienen estas características, ¿ven? De carpintería de piso a techo, mucha flexibilidad. Y como nos globalizamos, aparecimos en Santa Cruz de la Sierra. Nuestro cliente tenía losas de 70 centímetros de vigas con casetones de telgopor hasta el segundo piso. Llegamos nosotros y pasó a tener 23 centímetros y esos 7 metros de luz. Otra. Y esto es en Uruguay, con 8 metros de luz, 24 centímetros, en Parada 7 y La Brava. Bueno, tiene voladizos de 2,80 metros, ¿no? También. Y toda la fachada del edificio y la estructura exterior del edificio es prefabricada a pie de obra. Y si vamos al campo de la obra pública, ha sido especificado para hacer los tribunales de Santiago del Estero, como vemos acá, con luces de 8 metros, zona sísmica. También hicimos los tribunales de Dolores, es una obra de 14.000 metros, y otra de 15.000 metros en Olavarría, con sobrecargas muy, muy grandes y luces de 12 metros. Si vamos acá al Uruguay, tenemos acá entonces esta obra de Casa Grande, en José Ignacio, que está haciendo mi hijo Martín. Ahora vamos a ver. Estas es las losas sin vigas, y cómo se van haciendo calados, por ejemplo, en la zona del garage, ¿no? Y no requiere de modulación alguna. Fíjense que los apoyos están fuera de la ortogonalidad. Y los acabados de piso y techo son de hormigón a la vista. Y acá vemos de vuelta en la ciudad, con 16 centímetros de espesor. Y esto es Telecentro, por ejemplo, una obra industrial con gran porte, con 10 metros de luz, con una obra de instalación industrial, ¿no? Acá no se usó grúa, pero los encofrados son racionalizados. Las columnas son con camisas de plástico. Si vamos a Córdoba, GNI, que es una desarrolladora muy, muy grande de allá, adoptó el sistema para hacer estas oficinas, ¿no? En zona sísmica también, con luces de 8 metros. Y si volvemos a Nordelta, esta obra de Quirí, que está cerca del centro comercial, entonces son viviendas, ¿no? Ahí vemos los apeos. Y si volvemos a Capital, vamos a ver el WH Coglan en Núñez y Washington, que estamos hormigonando porque son losas de subsuelo, o sea, estamos haciendo estas losas actualmente. Y si vamos al caso de querer ahorrar en las plateas, que son a veces plateas de edificios que son muy gruesas y que necesitan ser pesadas porque hay losas de supresión, entonces lo que hacemos es hacer casetones perdidos, pero con unas bolsas plásticas que fabricamos y que contienen la tierra de la misma excavación, con lo cual se ahorra la mitad del costo de la platea y tenemos una estructura completamente tradicional. La variante para hacer en Nordelta, por ejemplo, o en Escobar, digamos así, Puerto Escobar, es en algunas lagunas, es regiones donde aún no se han rellenado con 4 metros de tierra, dejar la tierra como está y construir en mediana densidad sobre bulevares y calles elevadas a 3 metros de altura, 4 metros. Con lo cual dejamos la naturaleza tal cual está, que corra por debajo, y el hábitat nuestro por encima, ¿no? Como
siguiendo las ideas de Le Corbusier. Otra. Bueno, y también trabajamos en equipo con otros arquitectos para desarrollar este tipo de edificios como aldeas, donde vivienda y trabajo y educación. Bueno, el Brie Soleil, de vuelta acá aparece las terrazas jardines y la defensa del sol del oeste y del norte con huertas verticales. Otra. Bueno, y hemos, porque mantuvimos una huella de carbono bien corta, hemos recibido durante 4 años consecutivos premios a la innovación y a la sustentabilidad de la Cámara de Comercio Argentina Británica, que, como ustedes saben, Inglaterra fue uno de los primeros países que cuida el medio ambiente. Bueno, ahora podemos ver algunos videos, si quieren. Ricardo, te interrumpo. Tenemos algunas consultas. Jorge nos pregunta, ¿han hecho algún proyecto en Colombia o en Estados Unidos? No, pero tenemos las patentes hechas en Colombia, en Estados Unidos, y estamos a la búsqueda de socios allá. Bárbaro. Acá hay otra pregunta de Paola que nos escribe, ¿cómo funcionan los voladizos? Bueno, el tamaño del voladizo, el espesor del voladizo es igual al espesor de la losa. Y la fórmula es así. Para saber el espesor de la losa, se divide la luz entre columnas por una constante que es el número 35. Entonces, así obtenemos, por ejemplo, para luces de 10 metros nos da 34 centímetros de espesor. Para luces de 7 metros nos da, por ejemplo, 21 centímetros. ¿Está bien? Muy bien. Para saber el tamaño del voladizo, se multiplica 10 veces el espesor de losa, ¿no? Por 10. Entonces obtenemos, en ese caso, son 3 metros 40 o 2 metros 10. Perfecto. Y Jorge nos consulta, ¿puede hacerse la instalación eléctrica antes de depositar el cemento? Siempre se coloca adentro, ponemos no solo la eléctrica, sino los caños camisa, en general se hace cada 30 centímetros, se ponen acá, donde ustedes ven acá los discos, cada 30 centímetros, pueden poner todos los caños que quieran, o un caño camisa de sacrificio, que es un caño hueco, como si fuera el eléctrico, pero hecho de polietileno negro, es económico, en rollo, y uno pasa ese caño y después puede pasar, por ejemplo, PEX, por ejemplo, de agua fría, caliente o gas para adentro. Pero las cañerías no están tocando de ese modo el hormigón, sino que están envueltos por una vaina, que es una vaina muy económica que pasa por dentro. ¿Está bien? Perfecto. Y Franco nos consulta, ¿los encofrados los hacen ustedes? ¿Garantizan buenas terminaciones del hormigón visto? No, nosotros no somos empresa constructora, sin embargo, damos un manual operativo, capacitamos y entrenamos a vuestro director de obra y estamos en obra para que salga todo bien. Bien, y Daniela nos consulta, ¿cómo se compara el aislamiento con otras opciones de losa? El aislamiento acústico es mejor aún que las losas macizas y frente a los agudos se comporta mejor por la presencia de los huecos de aire. En cuanto a los graves, se disipa la energía acústica de los graves justamente por estas formas cilíndricas o circulares que tiene esto. Se puede complementar la aislación de los agudos con un piso flotante. De ese modo no se escucha absolutamente nada. Perfecto. Y la última consulta al momento, ¿por qué permiten las luces mayores, ¿por qué permiten luces mayores sin necesidad de vigas? Bueno, la ausencia de vigas es un requerimiento de proyecto y funcionamiento no solo funcional, sino comercial, para que se adapte a todo uso por los cambios constantes que hay en los edificios residenciales y no residenciales. Así que bueno, se puede combinar con vigas. Por ejemplo, en las zonas sísmicas, para disipar la energía del sismo, se usan pórticos de fachada o núcleos y pórticos de fachada combinados con losas planas en su interior. Por ejemplo, el edificio puede tener un núcleo central, como ese que vieron, que describió Diego, el edificio Proa,
el núcleo central y una periferia de pórticos o de columnas que hacen la rigidez como si fuera un rulero, ¿está bien? Entonces ahí aparecen las vigas como un requerimiento. Otras veces aparece porque es más barato cerrar la fachada de un edificio con una viga invertida de hormigón que con carpintería de doble vidrio, ¿tá? Entonces, no es que estemos en contra de las vigas, sino que podemos jugar a que las ponemos o no las ponemos, ¿de acuerdo? Y una última consulta por el momento. Max nos consulta qué factor K sobre U tienen los muros. Debe ser coeficiente, ¿no? Bueno, los muros tienen una aislación, o sea, si lo hacemos con esto, tiene un K de 2, o sea que en realidad no es muy buen aislante térmico. Sin embargo, haciendo un muro compuesto con poliestireno expandido y doble capa de hormigón, sí tenemos un valor a la mitad de ese, o sea que tenemos o a veces K de 0,5 o K de 1, se puede bajar muchísimo el aislamiento, subir el aislamiento térmico, digo. Depende de la densidad del poliestireno o no, o del material que le pongamos y el espesor del mismo. Podemos hacer paredes de 20 centímetros con 5 centímetros de poliestireno, todo colado en el lugar o prefabricado. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. No, nada. Bueno, ahora si quieren, si me sale bien, algún video. ¿Me pueden pasar a mí el control de share screen? Sí. Está Gracias. habilitado, ¿no? Bueno. ¿Ahí ven esto ustedes? ¿Ven esta imagen? Sí. Se ve perfecto. Bueno, entonces ahora estamos yendo al Uruguay, en José Ignacio, y vemos esta obra que se llama Casa Grande, que está por terminarse este año. Quedan algunas unidades que está vendiendo mi hijo Martín, que es el desarrollador. Y acá se hizo todo, como vieron antes las fotos, con losas sin vigas. Acá vemos mampostería tradicional y el revestimiento de fachada es un revestimiento ¿cómo se llama? Como de unos panelcitos que se pegan así de hormigón. Parece hormigón visto, pero no es, ¿no? Y es muy, muy bueno. Y de vuelta acá la presencia de las grandes terrazas, jardines, ¿no? En todos los casos. Acá nos pregunta Cecilia si GRC son los paneles. No, GRC es Glass Reinforced Concrete. Eso es otra cosa, nosotros no hacemos eso. ¿Están viendo el video ahora? Sí, ¿no? Sí. Ah, bueno. Ahí vemos el revestimiento de fachada, que son premoldeaditos chiquititos, que imitan el hormigón visto con un costo muchísimo menor. Bueno, ahora les voy a mostrar.
¿Están viendo estas fotos del armado del llenado? Sí, ahí se ve. Gracias. Bueno, acá vemos cómo se llena una losa de estas. Acá tenemos que se acaba como si fuera un pavimento, nivelado con guías de nivelación cada 3 metros, que pasa la regla y ya queda listo. Esto es un hormigón H30, asentamiento 18, con piedra chica, piedra 612, y esas guías de nivelación se van a sacar una vez terminado del llenado. Y acá vemos también los ganchos de punzonado, que son esos hierros doblados, ¿ven? Alrededor de la columna. Ahí es donde hay punzonamiento. La columna quiere atravesar la losa, pero no le es permitido porque es un hormigón macizo ahí y está con esos ganchos de punzonado, que se llama, ¿sí? Y acá vemos entonces el llenado de todo esto. La guía de nivelación, que después va a ser retirada, y lo que ven ahí son esos hierros, que son hierros que van en la parte superior, porque esto funciona como una losa de hongo, una estructura fungiforme. Quiere decir, la losa está colgada de estos hierros que funcionan como fibras en la parte superior. Ok. Y ahora vamos a ver la parte de cómo se ve la eléctrica. Se ve muy claramente en esta obra en Salta. Es un edificio para farmacia de 10 metros de luz. Nos vamos a acercar acá. Y acá ¿qué vemos? Tenemos las bolsas de esferas que ven ahí. Hay 10 metros de luz. Y toda esta red, que parece una red de circuito cerrado de radio, bueno, no, esos son cañerías de electricidad con los centros, ¿ven? Y ahí hay algunos caños también que se han colocado dentro de la losa. Y ahí ven las mallas apiladas en el medio y las bolsas y la gente que lo está colocando, ¿sí? Bueno, vamos a ir a Villa Devoto y vamos a ver esta obra. Un Cantilo 448. Entonces acá vemos estas losas de 7 metros de luz con 23 centímetros de espesor. Y acá tenemos estos voladizos de 3 metros para acá. Así que, bueno, vamos a acercarnos. Acá lo que vemos, entonces, son las bolsas con los discos, poca gente, años de descarga, porque abajo hay un living a lo mejor, y entonces el toilet no deja colgados los caños abajo, quedan dentro de la losa, en este caso particular. Y ahí vemos unas cajas de madera que son los pases, ¿de acuerdo? Acá vemos esto. Y las cañerías eléctricas, que ya las vimos. Bueno, muy bien. Acá vemos otra obra de una más importante, donde tenemos acá una grúa que hace todo mucho más rápido. Esto es en Córdoba, en zona sísmica, de GNI. Esas están las torres que hacen ellos, esta otra de Gamma que hicimos nosotros. Y acá vemos cuando la primera vez que estaban colocando los discos en el lugar. Y estos son encofrados Peri, por ejemplo. Ya ven que de repente usamos palo de madera y también usan encofrados Peri que se sacan por el costado, con la misma grúa, ¿no? Muy rápido.
ese hombre con la bolsa, con los discos, se los va a colocar. Bueno, muy bien. Entonces acá finalmente vemos cómo colocan las esferas en la obra de Tango, en Panamericana y Buen Aire. Acá están colocándolo y este hombre ya puede caminar por encima porque ya ha puesto una malla del 6 encima de las esferas, ¿de acuerdo? Y esta parte del borde la hacen así, colocada en el lugar. Sin embargo, más allá van a ver que están acopiados los kits, ¿no?, de doble malla con las esferas en piezas de 8,50 metros por 2,90, que es un tamaño máximo de las mallas, y eso va a ser colocado en la parte modular, digamos, del edificio, ¿sí? No los bordes que son todos curvos. Y otra de las cosas interesantes es que al tener doble malla, no hace falta pintar con puente de adherencia los bordes de la losa para hacer una parte del edificio antes y otra después, sino que con hierros en espera es suficiente para unir las dos partes, nuevo y viejo. Bueno, ¿algún comentario? ¿Quieren hacer un diálogo? Encantadísimo de hacerlo. Buenísimo, Ricardo. Acá tenemos una pregunta desde la Escuela Técnica número 17. Estructuralmente, ¿por qué permite voladizos con mayor luz? ¿Por qué permite? Bueno, porque no hay ninguna razón para lo contrario. No sé la pregunta. Yo O creo sea, que la luz mayor, obviamente que con vigas vas a obtener un voladizo todavía más grande. Pero sin vigas es un voladizo mayor, ahora sí, ahora entiendo la pregunta, por la levedad. O sea, nosotros somos socios de Arquímedes y también de Isaac Newton. Como es una estructura que pesa el 60% de lo que pesa una estructura tradicional, entonces, bueno, estas losas, al ser más livianas, permiten mayores voladizos y mayores luces entre polos. Pues si fueran macizas, se doblarían y se podrían caer. ¿Ok? Esa es la respuesta. Gracias por la pregunta. Era muy inteligente. Mónica nos consulta, ¿los tiempos de Fraude son los tradicionales? Los tiempos de Fraude, sí, en realidad tenemos un método que a los 2 días uno puede sacar la madera de construcción, dejando los apoyos 28 días, o sea, cada 2,50 metros, si tú dejas una línea de apoyo permanente, podés sacar a los 2 días, podés bajar todo el sistema, que cada 2,50 metros lo tenés, todo el sistema 2 de apuntalamiento y sostén de los encofrados de madera. Debido a que es más liviana, vos podés desencofrar antes, es cierto. Pero nosotros no recomendamos desencofrar antes por razones de seguridad. Una consulta de ¿cuántas las esferas o se traban de alguna manera? Bueno, no sé si conocés los términos náuticos de sotavento y barlovento. Si tú te pones a barlovento, es decir, de donde viene el viento, y empiezas a colocar las esferas o los discos a sotavento, es decir, hacia donde va el viento, nunca se te va a volar ninguna. Primero que las esferas quedan trabadas porque tienen patitas, y los discos no se vuelan porque tienen forma aerodinámica, como un ala de un avión, como ves acá atrás. Así que esas las puedes poner como quieras. Pero igual, si fuera vientos de 50 kilómetros por hora, así que hay, nada, las pones a sotavento, o sea, vas contra el lado donde está la última parte, para que te sirva de sostén la última. ¿Está bien? Igual te lo vamos a explicar cuando hagamos la obra. ¿Se los puede contratar para hacer la platea y losas de una obra? ¿Una vivienda unifamiliar, por ejemplo? Sí, sí, Diego, le podés mostrar algunas casas que hemos hecho en Nordelta y todo eso. Hemos hecho casas de todo tamaño. Sí, señor. O Alina, mostráselo vos, Alina, que las tenés ahí a mano. Ya lo tengo abierto. Bueno. A ver qué dice acá. O sea, muchas gracias. Se los puede contratar, ok. O sea que la planificación de la obra no difiere del hormigón tradicional. Es en un edificio en altura. No difiere para nada, Mónica.
Esta es la misma presentación anterior, lo que... Oh, no es esta. Ah, sí. Estos son edificios de viviendas y estas son Antes viviendas. pasaste una, ahí está. Esta es una casa preciosa que hizo un arquitecto que fue Armando Cattaneo, era la primera obra que hacía en su vida como arquitecto, re joven. La hizo espectacular, un proyecto bárbaro. Y tiene columnas, muy pocas columnas, son de acero, algunas. Y esta es la casa de Ornequian, que queda en Martínez, que tiene 3.000 metros cuadrados. Es como un pequeño aeropuerto, ¿no? Y esta otra es el Nordelta, de 300 metros cuadrados. Y esta también en Nordelta, que es también carpintería de piso a techo, ¿ven? ¿Sí? Y esto es en La Lucila, que de Cacho Soler, está hace muchos años. Y bueno, así que ya ven. Y esto es, bueno, este es el interior de la casa. Y esto colegio, Diego, que vos estuviste, Cañones. En Chivilcoy, de Pablo Cavadini. Y Y estás esta en otra. Quilmes. Acá todavía obviamente estaba en ejecución. Ah, y esta es la vivienda Milberg que hicimos con mi amigo Muntink. Hicimos estas casas para vender. Y es muy interesante esta casa, porque tiene, fíjense, tiene una platea, y sobre la platea tiene esta losa sobre planta baja y esta losa sobre techo. Entonces, y tiene estos como columnitas redondas, ¿no? Y unos tabiques de hormigón que están acá. Y eso es todo. Y después las carpinterías son de piso a techo. Y el techo tiene este brise soleil acá enorme, ¿ven? Acá que sale acá, orientación oeste creo que era. Y no tiene techado, tiene una pendiente así. Y tiene muy buena aislación y salió muy linda. Un proyecto de él. Ricardo, tenemos una última consulta. El Sobre sistema admite superficie de hormigón curva sola. ¿cuál Sí, es la señor. diferencia de costo con respecto al hormigón tradicional? Bueno, en general, en los 700.000 metros cuadrados que hicimos prenovados, los clientes obtuvieron entre un 15 y un 20% de ahorro económico frente a una obra tradicional, después de pagarnos a nosotros. Así que bueno, es una gran diferencia y sobre todo en tiempos y calidad. Franco acá nos consulta, que esto es algo que ya vimos, ¿no? Si el sistema admite superficies de hormigón curvas o alaviadas. Alaviadas, no sé qué significa. Estoy leyendo, sí. Ovaladas, no sé, puede llegar a ser. En general la distancia, la trama de las mallas es de 15 por 15 centímetros. Son mallas básicas de Fidel 6 y después el calculista coloca cada 30 centímetros, como ves acá atrás, coloca cada 30 centímetros las barras adicionales en la parte inferior o en la parte superior que corresponde a los apoyos. Nosotros te vamos a asesorar si no... Bien, y Flor nos pregunta el costo en casas o viviendas de 1.000 metros cuadrados aproximadamente. Eso vale lo mismo que te dije antes, hay un ahorro sumamente importante, por lo menos del 15%, después del pago de los servicios nuestros. Bueno, Ricardo, vamos a concluir con la capacitación del día de hoy. Te agradezco muchísimo por participar nuevamente con nosotros. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es pasarles después el link de la grabación de este taller a todos los inscriptos y además, si vos nos permitís también enviarnos directamente la presentación para adjuntarla en el mismo mail. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias Ricardo y Diego por la capacitación del día de hoy. Gracias, Verónica. Nos vemos, hasta la próxima. Saludos. Gracias, hasta luego.